¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tenerlo todo para vencer en la vida, pero terminan derrotadas de forma humillante? ¿Has conocido a alguien lleno de dones, fuerte, con potencial, con una historia marcada por promesas, pero que al final se perdió en el camino? ¿Y si te dijera que hay un personaje en la Biblia que representa exactamente eso? Alguien escogido desde el vientre, separado por Dios, un hombre cuya fuerza nadie podía explicar, pero que, aún así, terminó ciego, preso y humillado, por culpa de sus propias decisiones. Tal vez tú estés viviendo algo parecido ahora. Tal vez sientes que tienes fuerza, fe, habilidades, pero estás sin dirección, perdido, confundido o cansado de luchar contra enemigos que siempre parecen ganar al final. Sansón puede parecerse más a ti de lo que imaginas. Existe un secreto escondido en la historia de este hombre. Un código espiritual que, si lo entiendes, puede transformar completamente tu vida. Y lo más impactante, ese secreto está oculto en los detalles que la mayoría de las personas ignora al leer esta historia. Hoy vas a descubrir qué fue lo que realmente derrumbó a Sansón y cómo evitar ese mismo error en tu vida. Vas a darte cuenta de que la fuerza física no protege a nadie de la debilidad espiritual, que el enemigo más peligroso no es el que está afuera, sino el que logra convencernos de ignorar la voz de Dios. Tal vez el Espíritu Santo quiera usar este mensaje para abrirte los ojos, para mostrarte que aún hay tiempo, que aún hay un plan, y que incluso en medio de la caída, Dios todavía puede cumplir sus promesas. En los próximos minutos descubrirás la verdadera razón de la caída de Sansón, y no fue Dalila. ¿Cómo reconocer cuando estamos intercambiando nuestra unción por placeres momentáneos? ¿Cuál es la señal silenciosa de que nos estamos alejando del propósito de Dios? ¿Y cómo Dios puede usar incluso nuestros peores errores para llevar a cabo sus mejores planes? Pero antes de continuar, escribe aquí abajo en los comentarios la frase: mi fuerza viene de Dios. Ese es nuestro compromiso espiritual de hoy. Y cuando comentas, el algoritmo entiende que este video es importante y empieza a mostrarlo a otras almas sedientas de dirección divina. Tú también puedes ser un canal de bendición con solo un clic en me gusta y suscribiéndote a este canal. Cada me gusta tuyo es como una semilla de fe plantada en Internet. Y cada suscripción, una forma de mantener viva la llama de la palabra, incluso para aquellos que están lejos de una iglesia. Este canal se ha convertido en un templo virtual para muchos que no tienen con quién orar ni a quién pedir consejo. Así que antes de empezar, escribe en los comentarios: mi fuerza viene de Dios. Suscríbete y activa la campana. Y recuerda, la penúltima revelación de hoy puede contener la clave que desbloquea una nueva temporada espiritual en tu vida. No te pierdas ni un segundo. Respira profundo. Cierra los ojos por un instante y prepara tu espíritu, porque ahora vamos a comenzar nuestro estudio y estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. 1. Un nacimiento con propósito divino. La historia de Sansón no comienza con su fuerza, sino con un llamado celestial. Antes de que él pudiera ver la luz del mundo, Dios ya había escrito un destino sobre su vida. El ángel del Señor apareció a una mujer estéril, la madre de Sansón, y le anunció que tendría un hijo. Pero no sería cualquier hijo, sería un nazareo apartado para Dios desde el vientre, un instrumento divino, un libertador para el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Sansón nació con una promesa. No fue fruto del azar, fue elegido, separado, ungido, aún antes de dar su primer suspiro, y ahora piensa en ti.
Tal vez tú también has sentido que tu vida tiene un peso diferente, que aunque no entiendes todo lo que has vivido, hay algo en ti que te empuja a buscar más de Dios. Tal vez esa inquietud, esa lucha interna, esa sensación de que hay algo más, no es otra cosa que un eco del propósito con el que fuiste creado. Tú también llevas una marca divina, pero aquí hay algo que pocos entienden. Tener un llamado no garantiza que lo cumplas. Tener promesas de Dios no te hace inmune a los errores. Sansón tenía todo para ser un héroe, pero no bastaba con ser fuerte, era necesario ser obediente. Y es aquí donde muchos fracasan, donde muchos se pierden. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte? ¿Cuántas veces ha permitido situaciones difíciles para sacarte de un lugar de confusión y llevarte de nuevo al camino del propósito? La historia de Sansón nos recuerda que el propósito no es automático. Se activa cuando obedecemos, escuchamos y caminamos en la dirección correcta. Su madre obedeció las instrucciones del ángel. Ella fue fiel, pero Sansón, al crecer, comenzó a ignorar la voz de Dios. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Antes de continuar con lo que sucedió después, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estoy viviendo el propósito por el cual Dios me creó o estoy apenas sobreviviendo? La historia de Sansón no es solo historia, es una advertencia, una enseñanza, un espejo. Muchos hoy tienen dones, talentos, oportunidades, habilidades, pero no tienen dirección. Y por no tener dirección, terminan en cadenas. En los próximos minutos vas a descubrir cómo un hombre con la unción de Dios perdió todo por no saber dominar su corazón. Y cómo tú puedes evitar caer en los mismos errores. 2. Deseos que ciegan el alma. La tragedia de Sansón no comenzó con su caída. Comenzó con su mirada. Sansón vio a una mujer filistea y aun sabiendo que no era parte del pueblo de Dios, la deseó. Ignoró los consejos de sus padres. Ignoró el llamado divino que pesaba sobre su vida y eligió seguir la voz de sus pasiones. Y aquí viene una verdad poderosa que muchos necesitan escuchar hoy. El enemigo no siempre viene con espadas. A veces viene con sonrisas. La debilidad de Sansón no fue su pelo, fue su falta de dominio propio. El hombre más fuerte de Israel fue derrotado por sus propios impulsos. Y ahora quiero que pienses en ti. ¿Cuántas veces has sentido que tu fuerza se escapa? Que tomas decisiones que sabes que no agradan a Dios, pero que en el momento parecen irresistibles. ¿Has notado cómo el enemigo sabe exactamente dónde atacarte? Él no pierde el tiempo con tentaciones que no te afectan. Apunta directo a tus deseos, a tu debilidad, a tu Dalila. Sansón, ungido por Dios, fue ciego ante esto. ¿Y tú estás viendo con claridad? ¿O hay algo que te está cegando lentamente, alejándote del propósito? Sansón era un hombre de Dios, sí, pero su alma estaba distraída, su corazón dividido, y el enemigo aprovechó eso. Porque cuando estás distraído, cualquier placer parece bendición. Cuando estás desconectado del espíritu, cualquier voz suena como verdad. Y aquí viene una pregunta fuerte. ¿Estás luchando contra tus deseos o estás alimentándolos? En este bloque hemos visto cómo un pequeño desvío, un solo mirar, puede desencadenar un camino de destrucción. La caída siempre comienza con una elección, pero no todo está perdido. En el siguiente bloque vamos a ver cómo, incluso cuando estamos a punto de perderlo todo, la gracia de Dios sigue llamando. 3. El pacto que no se debe romper. Sansón era nazareo, un hombre apartado desde el vientre, un hombre consagrado, un hombre con un pacto. Ese pacto era más que una norma externa, era un símbolo de una relación directa con Dios.
No podía cortarse el cabello, no podía beber vino, no podía tocar cadáveres. Y todo eso no era para oprimirlo, sino para recordarle cada día quién lo había llamado. Dios lo había separado para algo grande. Pero Sansón comenzó a jugar con los bordes del pacto, tocó lo impuro, se acercó al enemigo y finalmente entregó el secreto de su fuerza a la persona equivocada. ¿Y tú? ¿Has sentido que estás jugando en los bordes de tu llamado? ¿Estás cuidando tu pacto con Dios o estás permitiendo pequeñas grietas que lo debilitan? Escucha esto, el enemigo no necesita derribarte de un solo golpe. Le basta con que tú mismo te alejes poco a poco del altar. Cada vez que Sansón rompía un detalle del pacto, algo en su alma se apagaba. Y eso también nos puede pasar a nosotros. No se trata de legalismo, se trata de lealtad. Cuando eres llamado por Dios, no puedes vivir como cualquiera. No puedes negociar tus principios. No puedes entregarle a Dalila lo que le pertenece al Espíritu. Aquí viene algo crucial. Cuando Sansón le reveló a Dalila el secreto de su fuerza, no solo habló de su cabello, habló de su relación con Dios, del símbolo más profundo de su llamado. Y al cortarlo, rompió no solo una promesa externa, rompió su intimidad con el Creador. Quizá tú no has contado tu secreto a nadie, pero has descuidado tu tiempo de oración, has ignorado la palabra, has dejado de proteger tu consagración. El enemigo no necesita un ejército, solo necesita que tú sueltes lo que te conecta con Dios. Y cuando eso sucede, te vuelves vulnerable, expuesto, débil. En el próximo bloque veremos el momento más oscuro de Sansón y cómo, incluso allí, el amor de Dios no se apartó de él. 4. El día en que el espíritu se fue, Sansón se despertó como cualquier otro día. Sintió la brisa en su rostro, oyó el canto de las aves y creyó que aún tenía la fuerza, pero algo había cambiado. El Espíritu de Dios ya no estaba con él. No porque Dios lo abandonara, sino porque Sansón insistió en alejarse. Y cuando despertó de su sueño, ya no era el mismo. «Saldré como las otras veces y me escaparé», dijo. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Jueces 16:20. ¿Qué frase más impactante? No sabía que el Señor ya se había apartado de él. ¿Puedes imaginar el terror de ese instante? Creer que aún tienes la unción, que aún estás protegido, que aún puedes enfrentar lo que venga, pero descubrir que lo más importante, la presencia de Dios, ya no está contigo. No fue el corte de cabello lo que lo debilitó, fue el corte del vínculo. Sansón menospreció lo sagrado, jugó con lo santo, y cuando se dio cuenta, era tarde. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos, lo encadenaron como a un animal, aquel que una vez derrotó a 1000 hombres. Ahora caminando en círculos como un esclavo ciego, y aquí quiero detenerme contigo. ¿Qué estás haciendo? Hoy con la unción que Dios te ha dado, ¿estás valorando su presencia o estás confiando en ti mismo? Muchos hoy siguen sirviendo, siguen ministrando, siguen hablando, pero ya no tienen intimidad con el Espíritu. Siguen con la rutina, con las palabras aprendidas, con el show bien montado, pero sin poder, sin gloria, sin aceite. Sansón pensó que todo seguiría igual, y cuando menos lo esperaba, estaba vacío. Esto no es para juzgarte, hermano, hermana, es para despertarte, porque cuando el Espíritu se va, no hay nada que lo reemplace. Y sin él, todo pierde sentido. Pero incluso allí, en esa oscuridad, no fue el fin de la historia, porque hay algo que los filisteos no podían ver. Mientras Sansón estaba ciego, su cabello comenzaba a crecer otra vez. ¿Te das cuenta? Lo que ellos pensaban que habían destruido, Dios ya estaba restaurando en secreto. En el siguiente bloque,
Te mostraré cómo la misericordia de Dios nunca deja de trabajar, incluso cuando creemos que todo está perdido. 5. Cuando el cabello vuelve a crecer, Sansón ya no tenía fuerza, ya no tenía visión, ya no tenía libertad. Lo único que le quedaba era su fe. Y eso, amado, era suficiente para Dios. La Biblia dice algo hermoso en medio del dolor de su caída, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo, después que fue rapado. Jueces 16:22. No es solo un detalle físico, es un símbolo espiritual. El cabello de Sansón representaba su pacto, y mientras todos lo veían derrotado, Dios comenzaba a restaurar la señal de su alianza. ¿Sabes qué significa esto? Que mientras otros te ven acabado, mientras incluso tú crees que fallaste para siempre, Dios ya comenzó a levantar algo nuevo dentro de ti, porque el perdón de Dios no se agota, porque su misericordia no termina donde terminan tus fuerzas. Sansón, humillado, esclavizado, usado como burla en un templo pagano, comenzó a orar, y esa fue su mayor victoria. Cuando ya no tenía nada, levantó su alma al cielo. Señor soberano, acuérdate de mí. Te ruego que me des fuerzas solo una vez más. Jueces 16:28. ¿Ves esa frase? No te pido riquezas, no te pido fama, solo una oportunidad más para sentir tu poder. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo escuchó. Sí, Dios escuchó a un hombre caído, un hombre que había despreciado su llamado, un hombre que parecía haber arruinado su destino. Porque así es el Señor. No desecha al vaso quebrado, no desecha al corazón arrepentido, y lo más poderoso está por venir. Sansón empujó las columnas del templo de Dagón, y con su último aliento derrotó a más enemigos que en toda su vida. ¿Puedes ver la gloria escondida en el quebranto? Aquel que falló terminó cumpliendo su propósito, porque cuando te vuelves a Dios con el corazón sincero, Él aún puede usar lo que queda para hacer algo eterno. Y en el próximo bloque te voy a revelar una conexión profética entre Sansón y Jesús que puede cambiar para siempre tu manera de ver el dolor y la restauración. 6. Sansón y Jesús, dos finales, una redención. ¿Te has dado cuenta de que la historia de Sansón no termina con fracaso, sino con propósito? Hay algo más profundo escondido aquí, algo profético que pocos logran ver. Pero hoy tú lo vas a descubrir. Escucha con atención, porque esto puede cambiar tu forma de entender el sacrificio, el dolor y la victoria espiritual. Sansón fue entregado por su propio pueblo a manos de sus enemigos. Jesús también. Sansón fue encadenado, humillado y exhibido. Jesús también. Sansón fue puesto entre dos columnas y con su muerte liberó a su pueblo. Jesús fue puesto entre dos ladrones y con su muerte salvó al mundo. ¿Lo ves? Sansón fue una sombra del Cristo que vendría, un hombre apartado desde el vientre, escogido por Dios, ungido con poder, pero también quebrado por su propia humanidad. Y sin embargo, usado por Dios para traer liberación a muchos. Esto nos enseña una verdad poderosa. Dios puede usar incluso nuestro dolor, incluso nuestros errores, para cumplir su plan. Jesús fue perfecto. Sansón no. Y tú, yo, mucho menos. Pero Dios no. Necesita perfección para actuar. Dios necesita entrega, necesita corazones que se rinden. Y si hoy tú estás pasando por un proceso de dolor, si te sientes humillado, confundido o incluso derrotado, quiero que recuerdes esto. Jesús ya pasó por ahí. Sansón también. Y si ellos vencieron, tú también puedes. No porque seas fuerte,
sino porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, el mismo que hizo temblar el templo con Sansón, es el Espíritu que habita en ti. En el próximo bloque vamos a entrar en una enseñanza profunda sobre el papel del dolor en la restauración divina, una clave espiritual que quizás explique por qué estás pasando lo que estás pasando hoy. 7. El dolor que te restaura. Cuando el quebranto es parte del llamado. ¿Por qué Dios permite que sus escogidos pasen por tanto sufrimiento? ¿Por qué Sansón, ungido desde el vientre, tuvo que ser traicionado, encadenado y humillado antes de cumplir su propósito final? No podría haber sido diferente. Estas son preguntas que muchos creyentes se hacen, sobre todo cuando el alma duele, cuando la respuesta no llega, cuando oramos y lo único que recibimos es silencio. Pero hay algo que debes entender hoy y que el Espíritu Santo quiere revelarte. Hay dolores que no vienen para destruirte, vienen para reubicarte en tu destino. Sansón perdió su fuerza, sí, perdió sus ojos también. Pero en ese lugar de oscuridad y soledad, donde parecía que todo estaba acabado, comenzó la verdadera restauración. La Biblia dice, pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Jueces 16:22. Ese versículo no está allí por casualidad. Es una señal profética, una promesa silenciosa, porque el cabello de Sansón era símbolo de su consagración. Y aunque lo perdió por su desobediencia, Dios permitió que volviera a crecer. Eso significa que Dios no terminó con él. Y eso mismo te digo hoy. Dios no ha terminado contigo. Tal vez tú también estás en una temporada donde sientes que lo has perdido todo. Tal vez caíste, tal vez fuiste engañado, herido, humillado. Tal vez, como Sansón, estás atrapado entre los escombros de tus propias decisiones. Pero si prestas atención, sentirás algo que vuelve a crecer dentro de ti. La fe, la esperanza, la fuerza, porque tu quebranto no es tu final. Es el comienzo de un nuevo nivel de dependencia con Dios, un nuevo nivel de poder, una nueva dimensión de propósito. A veces, Dios nos permite tocar fondo, no para castigarnos, sino para que descubramos que Él es el único fundamento firme. Cuando tu fe ya no esté basada en tus logros, ni en tu fuerza, ni en tus planes, sino solo en Él, estarás listo para empujar columnas. En el próximo bloque, veremos la conexión espiritual entre el último acto de Sansón y el principio de una nueva victoria para su pueblo. 8. La última fuerza. Cuando Dios hace más en tu final que en toda tu vida. Sansón estaba ciego, encadenado, ridiculizado por sus enemigos, y ante los ojos humanos su historia había acabado. Pero lo que los hombres veían como el fin, Dios lo veía como el escenario perfecto para su gloria. Porque hay algo que debes recordar hoy. Con Dios, el final nunca es el final. La Biblia relata que en ese último momento, Sansón pidió algo que nunca había pedido antes. No pidió venganza, no pidió fama, no pidió fuerza para sí mismo. Pidió algo más profundo. Señor Jehová, acuérdate de mí. Jueces 16:28. Puedes sentir el dolor y la humildad en esa frase. Sansón, el que antes actuaba por impulso, ahora habla desde la rendición. Desde el quebrantamiento, desde el reconocimiento de que solo Dios puede hacer lo imposible. Y entonces ocurrió el milagro. Sansón, en ese último momento, empujó las columnas del templo de Dagón con una fuerza que no venía de su carne, sino del cielo. Y la Biblia dice que mató más enemigos en su muerte que en toda su vida. ¡Qué declaración tan poderosa! Eso significa que tu mayor impacto no siempre ocurre cuando te sientes fuerte, sino cuando dependes totalmente de Dios.
Querido oyente, no subestimes lo que Dios puede hacer contigo en esta etapa de tu vida. No importa si ya no tienes la fuerza de antes, si te sientes cansado, si crees que el tiempo se te está acabando, Dios puede hacer más en tu presente entregado que en todo tu pasado esforzado. Tu dolor no será en vano, tu proceso no fue inútil. Tus lágrimas no fueron ignoradas. Tal vez estás justo frente a las columnas de tu propio destino y no te das cuenta. Hoy el Señor te dice, vuelve a confiar, vuelve a empujar, vuelve a creer, porque mi gloria se manifestará a través de ti. Y cuando eso suceda, no solo tú serás libre, sino que muchos a tu alrededor también serán impactados. Porque así como la muerte de Sansón trajo victoria para Israel, tu entrega traerá libertad para tu casa, tu familia, tu generación. Pero aún queda una última palabra para ti, una enseñanza final que puede desbloquear algo sobrenatural en tu vida. ¿Te gustaría recibirla? Final, la oración que levanta las columnas caídas. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo que no le digo a todos. Eres parte de los pocos elegidos que no solo escuchan la palabra, sino que la abrazan hasta el final. Y eso, querido oyente, dice mucho de ti. Significa que tu corazón anhela más de Dios, que tu alma no está conforme con lo superficial, que, aunque la vida te haya golpeado, no has soltado la fe. ¿Sabes qué hacen los valientes? Los valientes no son los que nunca caen. Los valientes son los que se levantan aún con los ojos vendados, que siguen creyendo aunque sus fuerzas ya no sean las mismas, que empujan las columnas aún sin ver si se van a mover. Tú eres uno de ellos. Y por eso te invito a escribir ahora en los comentarios la siguiente frase como testimonio de tu fe. Aunque no vea las columnas caer, sigo empujando en el nombre del Señor. Escríbelo, dilo, decláralo, porque esa frase será tu sello espiritual, tu marca de fidelidad, y cuando la vea, sabré que tú eres uno de los que llegó hasta el final de esta poderosa enseñanza. Ahora escúchame bien. Si este video tocó tu corazón, dale me gusta ahora mismo. Al hacerlo, no estás ayudando solo a este canal, estás ayudando a que este mensaje llegue a más almas necesitadas, a más corazones quebrantados que hoy están pidiendo una señal de Dios. Y tú puedes ser la respuesta a esa oración simplemente compartiendo este mensaje. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pero hazlo no como un gesto digital, sino como un compromiso espiritual, como quien dice, Señor, quiero seguir aprendiendo, quiero caminar contigo cada día. Porque para muchos, este canal se ha convertido en una iglesia digital, una comunidad donde se sienten acompañados, alimentados, guiados, abrazados por la palabra de Dios. Y tú eres parte de eso. Reflexiona por un instante. ¿Cuántas veces quisiste rendirte? ¿Cuántas veces pensaste que tu historia ya no tenía sentido? Y sin embargo, aquí estás, con el corazón lleno, con los ojos humedecidos, pero con la fe más viva que nunca. Tú eres el Sansón que aún sin ver ha decidido volver a creer. Recuerda también que la penúltima enseñanza de hoy, esa que hablaba sobre el propósito aún en tu dolor, podría ser la clave para desbloquear una nueva temporada en tu vida. Dios habla en detalles y tú has recibido cada uno de ellos hoy. Ahora te toca responder. Así que antes de cerrar este video, quédate unos minutos más. No te vayas corriendo. Permite que esta música de fondo llene tu ambiente de paz. Cierra tus ojos y dedícale unas palabras de gratitud al Señor. Dile cuánto confías en Él. Dile que, aunque a veces te sientes como Sansón, tú sigues empujando las columnas, porque sabes que el Dios que te llamó no te ha dejado. Este no es solo el final de un video,
es el comienzo de una nueva fuerza en tu vida. Nos vemos en el próximo mensaje, pero por ahora, descansa en la presencia de Dios. Amén.